¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Thinkers de Polilogía. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es apropiado y para ello hemos invitado aquí a una persona que nos va a hablar sobre ello, el profesor Cristian Martínez, a quien tengo el gusto de saludar, amigo también, no nada más es profesor, sino que también es una persona que ha dedicado estos últimos años a darle difusión al cosplay y por supuesto a todos estos trabajos que tienen que ver con anime. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Perfecto, aquí andamos en Thinkers. Una pregunta y con esto vamos a empezar. Platícanos, ¿qué es el cosplay? Digo para esto para que vayan familiarizándose con el término y que sepan de lo que estamos hablando, por supuesto. Sí, claro, miren, el cosplay es el arte de disfrazarse de un personaje de ficción. Puede ser de cualquiera, de un libro, de una serie, de una película, también puede ser de anime, que en sí el anime es el que más influenció a lo que es el cosplay, ¿no? Entonces esto ya tiene desde los años 70, se empieza en Japón, pero a partir de la década de los 80 llega a Latinoamérica con las series japonesas que transmitía en su tiempo Televisa, TV Azteca. Y bueno, muchas de estas personas que les gusta el anime recrean a estos personajes de ficción. Y bueno, hay muchas categorías dentro del mismo cosplay, pero la idea primordial, la esencia es que te diviertas disfrazándote. De eso se trata el cosplay. Platícanos, ¿cómo es que tú te interesas por el cosplay? ¿Qué es lo que te lleva a interesarte por esta temática? Claro, bueno, yo doy historia, doy ciencias sociales, sociología, y entonces, bueno, me interesó mucho lo que fue un poco la cultura de masas, pero me di cuenta que usando el anime, usando muchas referencias de este tipo de cultura, de este tipo de mercado de consumo, y que bueno, había personas que lo consumían, que en este caso eran los estudiantes, pues me interesó mucho de que retenían más la información, la entendían a través de ver el anime, a través de ver esto. Y varias personas se disfrazaban, es decir, eran de parte de esta cultura del cosplay. Solamente que bueno, había muchas de las cuestiones que todavía persisten en nuestra sociedad, ¿no? La burla, la desinformación, la ignorancia. Y bueno, yo agarré prácticamente esto, de que con el cosplay pues pudieran un poquito adentrarse, además de que conozco a varios de los exponentes que son mis amigos y que de verdad son personas increíbles, talentosas, son artistas en su máxima expresión. Este tema también es fundamental, el cómo de repente llevar estos temas al aula, cuando eres profesor, sobre todo cuando estás impartiendo materias relacionadas con las humanidades, las ciencias sociales, y cuando tocas, por ejemplo, un libro, cuando tocas un tema que tiene que ver con un periodo en específico, de repente se les hace aburrido. Pero meter ese tipo de temáticas no solo es interesante, sino también la hace al mismo tiempo bastante agradable. Cuéntanos un poquito, por favor, esa experiencia que has tenido al involucrar esas temáticas dentro de tus clases. Mira, no ha sido sencillo. ¿Por qué no ha sido sencillo? Por una razón, que es la desinformación. En primer lugar, los chicos les gusta, claro que les gusta, pero hay mucha resistencia, no poca, mucha resistencia a esto porque piensan, ¿por qué me tengo que disfrazar? ¿Por qué esto? Se van a burlar de mí. Sin embargo, al hacerlo, conlleva que el conocimiento se retenga. ¿Por qué? Porque lo experimentan, porque les gusta. Ya cuando están dentro, cuando lo elaboran, cuando preparan su exposición, por así decirlo, de un tema determinado y lo relacionan con algo que siempre han visto, que siempre lo tienen ahí, pues entonces cuando lo conectan y cuando realmente el conocimiento llega a ser, es que lo que se llama en la educación el aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo, bueno, lleva a que entonces realmente la educación pues sea distinto, ¿no? En mi experiencia al dar la historia, al dar las ciencias sociales, la sociología, me ha ayudado mucho a que entiendan, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la teoría evolucionista de Charles Darwin, ¿no? ¿Cómo se las puedo enseñar? Bueno, hay un anime que se llama Pokémon,
que habla precisamente de la evolución, de la mejora, de circunstancias que tienen estos monstruos, ¿no? Para poderse adaptar. Y bueno, se los explico. Y les pido que entonces recreen un cosplay para que puedan entonces como que interpretar el concepto. Eso me ha ayudado mucho en el aula. Lo sigo implementando, ¿no? Y no solamente, bueno, con la cuestión del anime, sino lo llevo a otra razón, ¿no? Al cómic, a las historietas, a las películas, en fin. Hay muchos usos del cosplay. Creo que es un buen material didáctico hoy en día para nosotros, las humanidades. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las reacciones que han tenido tus alumnos y así también sus comentarios? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo has visto sus expresiones? Pues primero que es de vergüenza y pena, ¿no? Como todo en la vida. Sin embargo, ya cuando ven los resultados, cuando vieron que están ahí ya haciendo, ¿no? Representándolo, exponiéndolo, disfrazados, pues ya la experiencia como que para ellos es muy motivante, es gratificante. Porque al final de cuentas el que ellos se disfracen, que inviertan en un disfraz y el tratar de recrearlo lo mejor posible, bueno, pues también les ayuda de que es como parte de su ego, de que sí lo hice, sí lo pude hacer. Y bueno, también ayuda a que por ejemplo las personas que les gusta desde un inicio este tipo de caricaturas, pues se vayan sintiendo en confianza y que los otros que había esa resistencia se acerquen a ese tipo de culturas, ¿no? Entonces el cosplay o el utilizar el cosplay como que tiene esas dos vertientes. Por un lado, dar a conocer esta expresión y por otro lado, que también se sientan identificados con él. Es decir, que no se sientan apenados, avergonzados de que hagan ese tipo de actividad, sino todo lo contrario, que es muy divertido, que esa es la esencia, como ya lo decía. La esencia del cosplay es que te diviertes. Sin salirnos de esta temática y más bien dentro de la misma, yéndonos por otro lado, obviamente que se relaciona con el anime. Esta es una pregunta que parece muy obvia, pero sí es importante que se responda porque a veces, por muy obvia que sea, no sale a la luz toda la explicación como quisiéramos tener. ¿Por qué crees que hoy en día el anime está teniendo un gran impacto en Latinoamérica, específicamente en México? Digo, hago esta pregunta porque hace 20, 30 años, ¿no? Esto era muy difícil que pasara, que se pensara al menos. Mira, hay un autor que se llama Frédéric Materna, que es un sociólogo francés que habla sobre esto de la cultura de las masas. Él postulaba una cosa, ¿no? De que realmente Japón, la industria japonesa, en este caso la industria pop y la industria del anime, se enfocó mucho en el mercado de Occidente, Europa y Latinoamérica. Entonces trató de transmitir su cultura con cuestiones muy básicas de la vida cotidiana. Los primeros animes de este tipo de industria que llegaron a México, pues estuvo Dragon Ball, estuvo Los Caballeros del Zodíaco, que tuvieron mucho impacto, sobre todo esos dos animes. Y bueno, fueron en la década de los 80s y todas las retransmisiones que fueron en la década de los 90s. Estas personas que crecieron con ellas, hoy en día pues son profesionistas, son ya padres de familia. Eso ayudó a que el consumo fuera todavía a gran escala y que se transmitiera, ¿no? Pues por ejemplo ahora se los enseñan a sus hijos, es decir, ya no había esa resistencia que puede haber pues con algo nuevo, porque pues no hay un mercado, no hay unas personas, no hay fanáticos. Ahora lo hay, los fanáticos ya tienen 20, 30, 40 años, ya hay un mercado a la cual se puede atacar y que ese mercado puede incluso pasar generaciones. Chavitos ahorita de 15, 16, 17 años que pues sí lo siguen viendo, pero que ahora ya no hay esa resistencia o esa burla, porque bueno, pues, obviamente ahora que crecimos nosotros, ¿no? Somos maestros, somos padres de familia, lo transmitimos, nos gusta, lo vemos con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Entonces, bueno, creo que ese fue el éxito. Más que nada que el anime cuenta historias bien hechas, pensadas para un público en específico, no tanto para el público de Nippon o de Japón, sino que es más mundial.
habla de temáticas que hoy en día como la cuestión de género, la violencia, toca muchas fibras que pues anteriormente pues eran un tabú y ahora ya no. Y es también gracias al anime y gracias a muchos de esos tipos de productos que nos llegan a nosotros que realmente hace valorar este tipo pues, de cuestiones, ¿no? De que ya están en la mesa y que lo veamos de una manera más simple, más sencilla, más entretenida. Tienes mucha razón porque, por ejemplo, si tú ves Dragon Ball, o sea, ya por lo menos 2 generaciones ya se criaron con esa caricatura en específico. Yo al menos también formo parte de esa generación, empezando por Dragon Ball, pasando por Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. En ese sentido, viendo desde una perspectiva subjetiva, muy subjetiva, ¿a ti qué es lo que te atrae, por ejemplo, de Dragon Ball? ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué todo el mundo le gusta y dices, aunque de repente digas, es que esto a mí no me gusta, no lo quiero ver, pero de reojo como que quieres verlo, ¿no? O sea, ¿qué elementos tiene Dragon Ball que tú digas, esto me atrae, me gusta? Fíjate, pues prácticamente Dragon Ball es una serie de un niño extraterrestre que llega aquí a la Tierra y que bueno, pues en un primer momento era conquistarla, se golpea la cabeza, etc. Realmente lo que tiene Dragon Ball es que la historia te va llevando a contar la historia del personaje, pero va involucrando otro tipo de personajes con distintas características y personalidades. Creo que Dragon Ball es multifacético. Tan es así que nos podemos identificar, o las personas se pueden identificar con diversos personajes, además de que el autor le imprime un toque de comedia, realmente. Y bueno, creo que el éxito de que este tipo de productos esté aquí y que tenga esa esencia, como por ejemplo Dragon Ball, ha sido el doblaje. El doblaje que de México es uno de los mejores. Son actores de verdad que en todas sus expresiones, es decir, pueden ser actores de teatro, de telenovelas, de cine, y perfectamente ellos llevan, o sea, actúan viendo los personajes y te atrapan, además de que tienen frases muy mexicanas que conectan con la gente. Dragon Ball tiene eso, entonces para mí es eso, de que realmente, por ejemplo, Dragon Ball es un anime que con el doblaje, la historia, hacen una combinación que atrapa a estas generaciones. Y aparte de Dragon Ball, ¿nos puedes mencionar otros 3 animes que tú consideres así muy atractivos? Miren, dentro de este mundo que ellos conocen, dentro de esta cultura, están por ejemplo los mangakas, que son las personas que escriben las historietas japonesas, en este caso los mangas, y que luego pasan a ser adaptadas a la industria de la caricatura, que lo conocemos como el anime. Esta triada de personajes pues la conforman Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Masami Kuramada, creador de los Caballeros del Zodiaco, y Masashi Kishimoto, que es el creador de Naruto. Estos 3 animes creo que han sido los top, los que todo mundo conoce, es decir, no necesitas ser un fanático tal como anime. Tú vas y le preguntas a cualquier persona que puede ser ajena, o incluso de edades, de generaciones, ¿no? Le preguntas a una persona baby boomer, a una X, a un millennial, a un Z, y te identifican perfectamente quiénes son los personajes y quiénes son esos 3 animes. ¿Por qué? Bueno, Dragon Ball, porque ya lo vimos, cuenta algo de comedia, una historia multifacética. Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Pues toda la mitología griega, nórdica, hinduista, sintoísta, y que la mezclan en una especie de batalla épica y que bueno, también atrapa, además de que las armaduras son espectaculares. Y Naruto, que es de un niño que de verdad, pues muy tonto, que no sabe nada, pero de verdad desciende de personajes que son la élite del mundo shinobi, que son los ninjas y que al final de cuentas te van contando la historia. Naruto cuenta la historia de la Edad Media japonesa, de la participación de Japón durante las 2 guerras mundiales, pues de hecho de eso se trata, y lo combina, ¿no?, con la cultura ancestral que tiene Japón, con la modernidad tecnológica que hoy tiene. Entonces, bueno, para mí, esos son, bueno, no solamente para mí, para muchos investigadores que están ahí,
de verdad estos son los tres que han puesto la norma del parteaguas y que bueno, seguirán vigentes todavía. Asististe a un evento en la Ciudad de México, específicamente en la Biblioteca Vasconcelos. Me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia en ese evento. Fue algo que organizó la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, el Colegio de México, y que de verdad me sorprendió, ¿no? Porque fui seleccionado dentro de las propuestas que había. Y bueno, mi tema fue el cosplay y la influencia japonesa. Este coloquio trataba de que dos cosas, ¿no? De cómo la historieta mexicana y el manga japonés han impactado en la vida cultural, cotidiana y popular de México, principalmente, ¿no? Había mesas de conversación, conferencias, coloquios de distintos tipos, ¿no? De cómo el anime transmite cultura, de cómo la lucha libre mexicana traspasa las fronteras hasta Japón, en mi caso del cosplay. Y bueno, de verdad fue una experiencia, de verdad, de las mejores que he tenido a nivel académico, porque pues se toma en cuenta ya este tipo de, pues sí, de conocimiento y a la vez de parte lúdica que ya sea parte de una cultura. Desde los años 30, 40 y 50 que empezó este tipo de cuestionamiento, polémica con las, sobre todo con la teoría crítica, con Habermas, Adorno y todos ellos, donde proponían de que si este tipo de cultura popular realmente era digno de un análisis académico. Y luego llega el señor Humberto Eco con su libro genial de Apocalípticos e Integrados, donde dice, ¿saben qué? Claro que sí, somos parte de, o estás dentro de, o eres parte de una cultura crítica. No, lo que ellos proponían es que usar los medios masivos de información como para transmitir la cultura o ser más críticos. En este sentido, hoy en día yo creo que ya la subcultura o la cultura popular ya es un tema que no solamente concierne a historiadores, como en mi caso, a los antropólogos, a los sociólogos, sino también ya a otros, ¿no? Incluso la política, también que ya se vio influenciado. Incluso hace un año, pues hay un momento medio polémico que involucró incluso a la política aquí en San Luis Potosí, en cuestión a eso de una transmisión de Dragon Ball. En el trabajo que presentaste en la Biblioteca Vasconcelos, de ese trabajo me gustaría que mencionaras 3 elementos indispensables que destacas en tu trabajo. Sí, miren, la primera era dar a conocer qué es el cosplay, ¿no? Y que la gente viera que hay grandes exponentes. Me ayudaron a realizar ese trabajo de 4 amigos que les mando aquí un saludo, que son Kimbra, Daiki, Caos y Gaby, que son personas, son exponentes del cosplay de los mejores aquí en San Luis Potosí, que ya tienen 4 años y que bueno, ellos me ayudaron a hacer una especie de catálogo para poder dar a conocer. Esa era la primera intención. La segunda era sí hacer un análisis desde esta parte académica, pero también de la parte de la divulgación, ¿no? O sea, que no pierda la esencia académica que tiene mi formación, pero que también se dé a conocer a las demás personas. Y por último, bueno, era pues relacionarlo, ¿no? De cómo la cultura japonesa ha influenciado de una manera significativa para la referencia popular en México, que hoy en día ya no solamente es la lucha libre, son las leyendas, son las cuestiones urbanas, sino que ahora nuestras referencias culturales y populares también vienen de Japón. Me gustaría, ya para terminar esta entrevista, que les enviaras un mensaje a nuestros seguidores. ¿Qué les dices, ya que estamos tocando este tema tan interesante? Sí, amigos de aquí de Polilogía, de Thinkers, miren, la verdad, la cuestión del anime, la cuestión de este tipo de cultura, como se le llama a los otakus, ¿no? Las personas que les gusta la cultura japonesa y que la sincretizan con su misma cultura, pues es de lo más significativo que nos ha dado, en ese caso, la industria japonesa. Nos transmite cultura,
nos transmite teorías sociales muy complejas, de una manera que nosotros la podemos llegar a entender. A lo mejor no está consciente de, pero lo estamos viviendo. Entonces, este tipo de cultura ya está entre nosotros, ¿no? Es una cultura friki. Todos somos frikis. ¿Por qué? Porque nacimos en la era del consumo, la era de la cultura de masas. Todos nacimos desde ya, incluso nuestros abuelos, desde que salió Superman hasta la fecha, estamos dentro. Entonces, los invito a que sin perjuicios veamos este tipo de contenido y se darán cuenta que tienen mensajes de verdad muy significativos en todos los ámbitos, morales, religiosos, sociales, científicos. Entonces, bueno, ahí está la invitación, y que también se acerquen, ¿no?, a este tipo de cosplay, que si tienen ahí a algún adolescente que quiera entrar en ese mundo, pues hay que apoyarlo, porque sí, una de las desventajas es que el cosplay no es barato, sí es un poco costoso. Pues muchas gracias a nuestro amigo Cristian, que nos vino a platicar sobre este tema, que lo explicó muy bien, que lo platicó muy bien. De verdad que estamos muy agradecidos. Esta fue una transmisión para Thinkers y también para la revista Polilogía. Muchas gracias y les deseamos un excelente día.